consultado habitualmente, pero en tiempo de elecciones acosado. Maximiliano Aguiar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es cierto, ¿no? Sí, en esta etapa uno se vuelve muy popular. En esta etapa. En esta etapa. Ahora, imagino que cuando el que te encarga una encuesta y no lee lo que quiere leer, no le gusta. Ah, no, es una etapa compleja, ¿no? Es una etapa compleja, ¿no? No a todo el mundo le gustan los datos. En general son más los que no les gustan que a los que les gustan. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Maxi, ¿cuánto hace que te recibiste? Año 2000, ya hace unos cuantos años. En la etapa años. compleja de la Argentina. La peor. En tu carrera hay varias orientaciones, digamos. ¿Por qué te orientaste a este sector tan complejo, apasionante, difícil como es el de la medición estadística? A ver, y corregime si está mal el idioma. Sí, a ver, la sociología política, digamos, como área de trabajo, es un área que a mí me fascinó toda la vida. Y lo cierto es que era mi pasión desde que estudiaba. Y bueno, cuando empecé, recibiéndome con toda esta idea, con todas las dificultades del entorno, comencé a dar clases en la secundaria y a formarme paralelamente en este área, empezando muy a poco. ¿Viajaste para conocer cómo funcionaba la Sí, región? viajé por toda Latinoamérica. Son las dos cosas que me encantan. A mí me gusta mucho la sociología política y me gusta mucho viajar. Son mis dos pasiones. Y lo cierto es que en esa etapa, recién recibido, hice un viaje primero por América del Sur y luego un viaje por América Central. El último. Bajé en Panamá y me volví a subir el avión 3 meses después en México. O sea, recorrí toda América Central continental y bueno, conociendo un poco las realidades de cada uno de los países. Pero eso imagino, debe generar un bagaje de conocimientos de lo que sucede y del contacto, diría yo, directo con las cosas que los libros no te van a entregar. Sin duda, una serie de historias, de anécdotas, de contacto con la gente, que lo cierto es que con el tiempo yo en ese momento no sabía lo que iba a pasar después, digamos, pero lo cierto es que con el tiempo a mí me enriqueció mucho profesionalmente, ¿no? Desde lo humano, desde ya. Las historias no son solamente de sociología política, de sistemas políticos comparados, etcétera, sino son historias humanas. Imagino que sí. Guardo amigos. Y luego llegamos a esta etapa, llegamos a la etapa en la que se te identifica como uno de los más reconocidos encuestadores de San Juan, de la región y de otros países, das cátedra en otros países. ¿Se entiende bien el público en general? No voy a decir el político o el empresario, que sí sabe de qué se trata. El público entiende la importancia del trabajo estadístico, de la medición, de tener una suerte de información secuenciada en el tiempo que les permite entender cómo han ido evolucionando o involucionando las cosas? A ver, a medias. Algunos sí y otros no. Lo cierto es que desde el espacio en que nosotros estamos, en general, estás en el ojo de la tormenta y sobre todo en estas etapas, como bien vos decís. Lo cierto es que lo que uno hace tiene implicancias políticas, ¿no? Y esto es innegable en términos que cualquier persona que participa dentro del espacio público, aquello que diga, amplificado por los medios de comunicación, tiene alguna implicancia política. Y esto hace que no solamente se intente hacer una lectura, como por ahí sería lo más adecuado, en términos de una foto más o menos enfocada de lo que está sucediendo, sino que hay intereses jugando en esto. Claro, no es solamente leer un cuadrito de qué piensa fulano o mengano de tal cosa, sino de qué se genera a partir de que alguien de tu reputación diga lo que piensa o lo que ha medido. En ese sentido uno tiene un espacio de mucha responsabilidad. Imagino que sí. Y recibe palos. No te puedo explicar. Como un hincha de River recibirás lo tuyo. Pero a ver, yo tuve tiempo para sufrir antes y sigo ahora. No, lo cierto es que con el tiempo uno se acostumbra un poco a estas cuestiones, pero bueno, debe cuidarse bastante. Y acá no hablamos únicamente de números, hablamos de lecturas cualitativas, de los procesos sociopolíticos que se van dando, de una mirada de la historia política de un determinado lugar. Y todo esto a veces es interpretado de manera antojadiza, hay una serie de elementos que son aprendizajes que no se reciben de ninguna manera en la universidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen que ver con el oficio. Lo cierto es que esto tiene parte de profesión y parte de oficio, ¿no? Obviamente. En un espacio en el cual estamos juzgados por tres lógicas distintas. Las lógicas del campo académico, las lógicas del campo político y las lógicas del campo periodístico, que funcionan en el espacio que yo ocupo al mismo tiempo y de maneras a veces antitéticas. Ejemplo, una encuesta que técnicamente, una investigación por encuesta que técnicamente debe ser leída como un empate técnico,
un medio puede tranquilamente publicar Juan le gana a Pedro por 1 punto. Por supuesto. Y luego uno debe hacerse cargo de eso, que no fue lo que dice. Entonces, en este interjuego bastante complejo en el cual uno se mueve. Digo, uno puede gustarle más o menos, en algunos casos es más molesto, pero lo cierto es que a mí particularmente me apasiona, digamos. Y en el medio de esas discusiones, que son naturales a esta etapa, está la gente. La gente que mira casi como en un partido de tenis, que decimos los periodistas, de la interpretación de lo que ha medido un sociólogo. Es bastante complejo, ¿no? Sí, y además creo que esto es interesante. Es muy interesante que se ponga en tela de juicio lo que dicen los periodistas, y también es interesante que se ponga en tela de juicio lo que hacemos los investigadores de opinión pública. Yo no creo que eso esté mal. No, todo lo contrario. Yo creo que preocupante sería que se acepten estas cuestiones como si fueran dogmas. Porque lo cierto es que cuando uno se pone a revisar las técnicas de investigación de opinión pública, no son distintas de las técnicas de investigación en otras áreas. Bien, no somos gurúes, bien, no tenemos... A ver, si tuviéramos la bola de cristal, yo me dedicaría a jugar al Kini 6. Claro. Lo cierto es que nosotros, claro, tal cual. Lo cierto es que nosotros intentamos, con los conocimientos, describir, en la medida de lo posible explicar, y en algunos casos pronosticar lo que puede suceder con las limitaciones de las ciencias sociales. Entonces, bienvenida a la discusión respecto de los datos que nosotros llevamos adelante. No es la verdad revelada. Ahora, cuando un dirigente político que le encarga una medición X a Maxi Aguiar recibe una noticia que no le gusta, ¿intenta que se modifique el resultado o se publica tal cual, o se da a conocer tal cual lo que se midió? En principio, nosotros complicado en estas semanas estamos cerrando el estudio número 456. Nosotros tenemos una numeración. Claro, sí, por supuesto. Habrás visto muchos menos publicados. Lo cierto es que la cantidad de estudios que se publican es mínima, es ínfima en comparación con los estudios que realmente realizamos aquí y en otros lugares, ¿no es cierto? Los estudios publicados en general tienen que ver con alguna relación con un medio de comunicación. Claro, ¿bien? por supuesto. Que permite que esos estudios, pero lo cierto es que la enorme mayoría de los estudios que se realizan no son para publicar. ¿Bien? Pero le sirven al dirigente político, pongámoslo también en términos institucionales, a sectores empresarios, a una determinada actividad, entender en qué dirección se ha movido su producto, tal vez, ¿no? Y corregir. Exacto, es la dimensión estratégica de los estudios. Sirve para tratar de modificar algunas cuestiones que están sucediendo. Para eso no es necesario que sean publicados. Y lo cierto es que un colega, Roy Campos, hace unos años estuvimos, el anteaño pasado, en el Tecnológico de Monterrey en Puebla, en un gran evento, ¿no? Y nos tocaba en el panel de investigación de opinión pública con un colega, Roy Campos, un colega mexicano muy prestigioso en México, quizás el más prestigioso de México, y él había hecho un estudio respecto de cuál es la influencia real que tienen las encuestas sobre la opinión pública. Qué interesante. Y lo cierto, en México, ¿no? Esta es la encuestadora más importante de toda Latinoamérica. Es Mitofsky, el nombre, digo por si a alguien le interesa. Y lo cierto es que hay dos efectos diferentes. Estamos hablando de la difusión de las encuestas. Un efecto que es el carro ganador, esto dice porque dicen que va a ganar Juan, todo el mundo va a ir detrás de Juan. Es una teoría de hace ya unos 40 años, ¿no? El Neumann, una alemana, bastante superada. Pero hay otras que se llaman el underdog, que es aquellos que creen que vas a ganar vos, porque yo publico una encuesta que dice que vas a ganar vos, y lo votan al otro, porque no te quieren a vos. Claro. Y lo cierto es que es muy difícil pronosticar. En México funciona más en contra de aquel que va ganando que a favor. Hay una simplificación respecto de la lectura de los resultados de las encuestas que indicarían como que si uno sale a decir alguna cosa, digo, ojalá tuviera algún encuestador ese poder de hacer que las cosas sucedan. Lo cierto es que no es eso así. Sería más mágico que científico, Tal creo cual. yo, ¿no? Y no tiene que ver con lo que realmente nosotros hacemos y con los efectos reales que esto tiene. Al momento en el que se vive en la Argentina siempre casi en ebullición, diría yo, el método estadístico está actualizado respecto de el requerimiento constante de la sociedad de información precisa. A ver, hay todo un juego respecto de esto, donde se pone, y en esto en la difusión de los datos, digo, pues podemos hablar del método estadístico aplicado a una cantidad de cosas. Si lo hacemos a la opinión pública, digo, hay un bastardeo de esto. Y nosotros estamos trabajando, yo soy miembro... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del bastardeo? Yo soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, una asociación que se ha formado ya hace algunos años, y estamos tratando de establecer un manual de buenas prácticas. Cualquiera viene y publica cualquier cosa. Sí, seguro. Y en ese sentido uno tiene que sentarse por ahí enfrente de cualquiera que viene, y a veces se publican cuestiones que son encuestas hechas por la web, tal como si fueran una investigación de opinión pública. Entonces, lo cierto es que en esta cuestión que te decía de que no somos magos,
que simplemente lo que hacemos es intentar entender la realidad con las herramientas que nos dan las ciencias sociales. En ese contexto nosotros tenemos que ir luchando contra este bastardeo permanente al cual somos sometidos, con un elemento adicional. Se nos pide que pronostiquemos lo que va a suceder dentro de un tiempo, con un nivel de precisión que no se le pide ni a los climatólogos ni a los economistas. Y lo cierto es que tenemos algunas herramientas para tratar de pispear a ver qué va a pasar adelante. Pero, digamos, ponerse en gurú debe ser muy complicado, o asumirlo debe ser muy complicado, porque en determinado clima político, un hecho X cambia completamente el escenario, y esto yo lo veo en técnica, digamos, de periodismo político hace 30 años. Un elemento de un día, una declaración en falso, un error, una ausencia, un mal gesto, cambia el humor de la gente de un día para el otro. A ver, los votantes switchers, aquellos que cambian, no hay tantos indecisos, por ejemplo, en nuestra región. Lo que sí hay muchos votantes switchers, el tipo que termina de definir el voto cambiando a veces en la cola del cuarto oscuro. Bien, eso es bastante difícil, nosotros intentamos. Tenemos algunas técnicas de aproximación, pero no podemos pronosticarlo con absoluta veracidad. Y te doy un ejemplo de estas elecciones. ¿Cómo evaluabas el corte de boleta? Cuando el corte de boleta en realidad es un resultado de una deformación del sistema electoral argentino. Absolutamente. Que pone una dificultad técnica entre la persona que quiere emitir su voto, que podría ser en distintas categorías para diferentes partidos, y hace que sea difícil técnicamente de realizar. Eso de la dificultad técnica es una elegancia de tu parte. En idioma periodístico yo diría una vieja trampa de la vieja política. Tal cual, pero tampoco sabemos bien a quién le funciona. Pero uno tiende, cuando lees los fantasmas que están escondidos dentro de boletas así largas, te das cuenta que hay trampas allí, ¿no? Bueno, y lo cierto es que no existe una técnica estadística que te permita pronosticar eso, que es una dificultad técnica del sistema. Entonces, bueno, con todas esas cuestiones, nosotros, y bueno, habrán visto, nosotros hemos estado publicando, que lo cierto es que en general las investigaciones de opinión pública funcionan, con algunas excepciones. Por supuesto. Y algunas excepciones que pueden deberse por un problema técnico, por la modificación de la realidad, esto que vos decís. Digo, cuando yo medí pasaba tal cosa. Un mes después, 15 días después, una semana después puede estar pasando otra. Pero también nos equivocamos. Y es válido. De hecho, parte de estas cuestiones en New Hampshire, en Estados Unidos, nosotros tenemos permanentes debates en el gremio, digamos, respecto de qué cosas, de cómo ir mejorando nuestras prácticas. Y es un permanente aprendizaje. Y no es público en general. ¿Perdón? No es público en general. Y debe serlo. En realidad, cada método de cada profesión se mueve de manera individual. No tiene por qué ser una cuestión de amplia pero lo que te digo es que se hace. Bueno, aunque no se exponga, es una cuestión que nosotros permanentemente estamos en debate. ¿Bien? Y en debate con colegas de diferentes lugares. Justamente la semana que viene viajo, 2 semanas, viajo a Perú y hay ahí justamente un simposio de investigadores de opinión pública. Viajamos también para un posgrado, pero un simposio de investigadores de opinión pública donde lo que hacemos es intercambiar experiencias. Che, nos fue mal en esto, ¿sabés que hicimos mal esto? Esto salió bien. Fantástico. Cuando vuelvas... Y de paso hay pisco. Obviamente. Cuando vuelvas vamos a volver a conversar ya más específicamente de lo que está aconteciendo en San Juan y en el país. Maxi, como siempre, un placer. Mi pésame por ser hincha de River desde siempre, pero bueno, así son las cosas. A ver, ¿me ves cara de sufrir? Muchas gracias, Maxi. En unos minutos vamos a hablar de la brutal y fantástica sinceridad de Carlos Tevez.